Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señores Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría estar con ustedes una vez más en este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos un programa, yo estoy seguro, cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes. Y yo sé que ustedes se van a llevar una bendición a través de esta hora que vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios cambia el corazón. La palabra de Dios nos levanta cuando estamos caídos y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Así que prepárense porque el Señor va a hacer algo grande en cada uno de ustedes. En ese momento doy gracias a Dios porque comenzamos ya una etapa nueva en el calendario de la iglesia. Estamos hoy en el primer día de la Cuaresma, hoy miércoles de ceniza. Así que eso es un tiempo maravilloso de gracia a Dios para emprender un camino nuevo, más cerca de Jesús que nunca antes en nuestra vida. Pero antes de comentar sobre esto y muchas otras cosas más y responder a muchas de sus preguntas, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en la presencia de Dios. Hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por tantas bendiciones que por amor constantemente tú nos das. Muchas veces, Señor, bendiciones que pasamos por desapercibido, bendiciones de las cuales no nos damos cuenta ni te agradecemos, Señor. Sobre todo la bendición de Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Ese que vino para que en Él tengamos vida y salvación eterna. Ese que nos llama a caminar con Él cada día más cerca, cada día más unidos a Él, sabiendo, Señor, que si lo tenemos a Él, como dice Santa Teresa de Ávila, tenemos todo y nada nos falta, porque solo Jesús basta, solo Dios basta. Bendice, Padre Santo, a este Hijo tan amado por ti. Yo no sé, mi Dios, qué camino ha caminado en su vida, por cuántos caminos, por cuántas sendas ha caminado, Señor. Pero tú sí sabes, mi Dios. Y tú le estás diciendo en este momento, ven a mí, hijo mío. No importa dónde hayas estado, ven a mí, porque yo te amo. Te amo con amor que no tiene límites, te amo con amor que es eterno, te amo desde siempre y para siempre. Yo soy el único que te puede hacer feliz, dice Jesús. Puedes caminar en muchos caminos, pero solo hay un camino que da la vida. Solo hay un camino que da la victoria. Solo hay un camino que vale la pena caminar. Y ese soy yo, dice Jesús. Porque yo soy el camino. El camino que te conduce a la felicidad. El camino que te conduce a la gloria. El camino que te conduce al cielo. Ven a mí. En este día santo, el miércoles de ceniza, Jesús te dice, hijo mío, ven, no tengas miedo. Yo te amo. Un día en una cruz en el Calvario abrí mis brazos por amor a ti, para que tú no mueras, para que tú no vivas en miseria, en desesperanza, con un corazón triturado por tanto dolor, por tanta soledad, por tanto vacío. Extendí mis brazos en la cruz para levantarte y para hacerte mío y mío para siempre. Ven a mí, hija mía, tú que estás cansada, tú que estás agobiada, tú que sientes que el peso de tus problemas es demasiado grande, demasiado pesado. Ven a mí, dice el Señor. En este comienzo de Cuaresma, ya no sigas caminando por el camino de la autoconmiseración, el sentirte víctima, el sentir que no vale la pena vivir, el sentir que tus problemas son demasiado grandes y no tienes fuerzas para seguir adelante. No estás sola, te dice el Señor. Yo estoy contigo. Toma la mano de Jesús. Acércate a Jesús. Que este sea un momento de gracia, un momento de victoria, un momento de un comienzo de una vida nueva.
Que esta cuaresma no sea como las demás cuaresmas que has vivido, que esta sea una cuaresma especial. Una cuaresma donde tú tomes la decisión más importante de tu vida, te dice el Señor. La decisión de poner a Cristo como centro, como amo, como Señor y como Dios de tu vida. Bendice, Padre Santo. Bendice a este hijo tuyo, bendice a esta hija tuya. Sana, Señor, libera, Señor, restaura, Señor. Y llévanos todos, mi Dios, a un comienzo nuevo de vida, al centro mismo de tu divino corazón. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Damos gracias, hermanas y hermanos, por María Teresa de Bonita Springs, Florida. Pide por la conversión de su esposo y sus hijos y también por los que están lejos de la iglesia. Muchísimas gracias, mi hija, que Dios te bendiga. Irma de Carolina del Norte pide por su hogar, por su salud y a toda su familia. Guevara Marroquín y también por la conversión de su pareja Manuel. Héctor de México felicita por el programa, ya que lo saca de muchas dudas. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga. Y Pedro, mi tocayo de Tijuana, México, pide por el alma de Consuelo Elizabeth, que el Señor le dé la corona de los santos, que es el cielo. Y Nancy de California, pide oración por su nieto, quien perdió a su mamá y tiene una actitud muy extraña, pues saber qué así va a ser, ¿no? Seguro que él está pues en contra de todo el mundo, incluso de Dios, y está callado, no quiere hablar con ella, necesita consejo para tratarlo. Pues dale mucho amor. Lo que necesita es eso, necesita sentirse seguro, se necesita sentir como que ese vacío que él tiene, un día el Dios lo va a llenar y él va a comenzar a vivir ya una vida mucho más estable que lo que está viviendo en estos momentos. Zulma de Maryland felicita al Padre por su programa y agradece por su enseñanza. Muchísimas gracias, Zulma, que Dios te bendiga. También Felipe de México pide oración por su matrimonio de 24 años, ya que su esposa está con otra persona. Pide por la conversión, la sanación interior y la liberación de todos sus hijos. Que el Señor te bendiga, mi hijo, y que de la mano de Cristo Jesús, pues tú encuentres la respuesta adecuada para la situación que tienes en tu matrimonio. También pedimos por todos aquellos que son parte de la página de este servidor de Facebook, que el Señor les bendiga y supla sus necesidades en superabundancia. Y también queremos recordarles que la única página oficial de este servidor, el Padre Pedro, en Facebook es facebook.com/P. Pedro Núñez. Tenga mucho cuidado con las peticiones de donaciones económicas para hacer misiones en mi nombre, porque nosotros jamás pediremos un centavo a través de Facebook. Así que, por favor, no hagan caso de eso, pues descártenlo, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Hoy celebramos, como dije, el día maravilloso de gracia, día de miércoles de ceniza. Polvo eres y en polvo te convertirás, o arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cambia tu vida. No importa cuán cerca, cuán lejos esté el Señor, ese es el día de tu salvación, dice la palabra de Dios. Ese es el día de tu victoria. Y la decisión más importante que puedes tomar en tu vida, la decisión más grande, más poderosa, más maravillosa que puedes tomar en tu vida, es decirle: Jesús, contigo hasta el final de mi vida, porque quiero verte, Señor, y quiero estar contigo para toda la eternidad. La palabra de Dios nos habla de la importancia de no solamente ser buenos. Dios no quiere que seamos buenos. Dios nos habla de la importancia de ser imagen y semejanza de Él, es decir, de ser santos como Él es santo. Desafortunadamente, el ser humano peca, y nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, que se deja tentar por el maligno, que se disfraza de serpiente y va donde ella primero y le dice: si comes de este árbol, del fruto de este árbol, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Y desafortunadamente cae. ¿Y por qué va donde la mujer primero? Porque la mujer es el eje de la familia. Y si la mujer cae, cae la familia también, en la mayor parte de las circunstancias. Espiritualmente la mujer es el eje del hogar. El hombre es el que usualmente provee, es el cabeza, etcétera, pero la mujer es el eje. Y por eso Satanás va primero al eje, porque sabe que si la echa abajo, toda la familia se viene abajo. Y dice la palabra de Dios que perdieron la gracia, perdieron esa relación estrecha e íntima con Dios, y perdieron esa relación estrecha e íntima el uno con el otro.
Y comenzaron las discordias y los problemas, y el hombre se apartó de la verdadera imagen de Dios y se convirtió en cualquier otra cosa menos en imagen del Señor. La palabra de Dios nos dice que a consecuencia de ese primer pecado, el pecado original, Romanos capítulo 5, versículo 12, entra el veneno, entra el pecado, entra el mal en el mundo. Hay gente que dice, no, pero yo no creo en el pecado original. Pues el pecado original es el pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero también dice la palabra de Dios que si bien es cierto que por una persona todos hemos experimentado la consecuencia del pecado que al fin y al cabo es la muerte, por uno también, Romanos capítulo 5, versículo 18, por uno también tenemos la oportunidad de levantarnos de nuestras miserias y comenzar a caminar en el camino de la gracia, en el camino de la vida, en el camino de la victoria, en el camino que al fin y al cabo es Jesucristo. Bendito sea Dios. El Señor Jesús dice en el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 34, que el que vive en el pecado vive esclavizado. Y lo menos que Dios quiere es que tú y yo seamos esclavos del pecado, que seamos esclavos de Satanás. Y por eso este día, miércoles de ceniza, en que se nos impone la ceniza en la frente para recordarnos que la vida pasa y se termina el espectáculo. Pero si nosotros optamos por Jesús, si optamos por la gracia, si optamos por dejarnos llenar del Señor, caminaremos en la victoria de los hijos de Dios. A mí me impresiona tremendamente esa historia que yo estoy seguro ustedes se saben, de memoria. Aquel gran artista, aquel gran escultor italiano, Miguel Ángel, ¿sí? Miguel Ángel encuentra un día un enorme pedazo de mármol, todo ajado, todo sucio, cortado en diferentes partes, y se lo lleva a su estudio. Como que el mármol eres tú y soy yo, en las manos del Señor, del divino alfarero. Y por 5 años estuvo trabajando ese mármol, cortando por aquí, cincelazos por el otro lado, martillazos por el otro lado. Y así Dios quiere hacer contigo y conmigo. Estamos llamados no a la mediocridad, estamos llamados a la santidad. El Señor lo dice, sean santos como yo tu Dios soy santo. Y Jesús lo dice, sean perfectos como mi Padre Dios es perfecto. No estamos llamados a ser buenos, estamos llamados a ser santos. Estamos llamados a ser imagen y semejanza de ese que nos ha creado por amor para Él, que al fin y al cabo es Dios. Y la palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 12, versículo 14, no hay cielo sin santidad. No, no hay. Por eso, hoy miércoles de ceniza debería ser de verdad un comienzo nuevo, un comienzo grandioso, un comienzo poderoso para ti y para mí. No importa los caminos que hayamos cruzado en el transcurso de nuestra vida, no importa cuántas veces hemos embarrado nuestra alma, lo importante es que tú digas hoy, Señor, te necesito. Como Pedro cuando se estaba hundiendo en el mar de Galilea, te necesito, Señor. Y vas a ver cómo el Señor te transforma. Y al igual que Miguel Ángel con ese trozo de mármol, de ahí sacó una estatua maravillosa, una obra de arte en todo el sentido de la palabra, el gran David. Así quiere hacer Dios contigo, devolverte la imagen perdida, la imagen de su propia vida en ti, porque al fin y al cabo somos imágenes de Dios y venimos de Dios. Y como decía San Agustín, nuestra alma no estará tranquila, gozosa, en paz, feliz, hasta que esté en ti, Señor. Que este tiempo de Cuaresma sea un tiempo de búsqueda de gracia, de búsqueda de Dios, sabiendo que el que busca encuentra. Y si tenemos a Dios, lo tenemos todo y nada nos falta. El teléfono para que nos llamen es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros.
Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, hermanos y hermanos. Bienvenidos a este su segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos vía telefónica desde Orlando a Ricardo. Ricardo, ¿me escuchas? Sí, Padre, ¿cómo ha estado? Bien, por la gracia de Dios. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, Padre. Acá Bendito feliz de sea mi poderme Señor. comunicar con usted. Gracias, mijo. Adelante, por favor. Padre, quería preguntarle qué opina sobre la liturgia. Sabemos de que hay programas de formación en los seminarios, pero específicamente ¿se forman los seminaristas para ello? Muchísimas gracias, Ricardo. La palabra liturgia significa celebración. Y cuando hablamos, por ejemplo, de la celebración eucarística, estamos hablando de dos celebraciones que están unidas. Y una es la celebración de la palabra y otra es la celebración del banquete del Señor, es decir, la Santa Eucaristía, la comunión. Yo creo que sí, que los seminaristas se forman relativamente bien en los seminarios. Si yo fuera rector de un seminario con la venia del señor obispo, yo trataría de hacer un balance tal vez un poquito más adecuado, ya que se enfatiza mucho la parte intelectual, el saber. Y yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario, hace unos añitos por ahí, pues hablábamos mucho, pero era teologizando, es decir, o haciendo filosofía, pero hablar de Dios, de cómo el Señor ha tocado mi vida, lo que el Señor ha hecho en mi vida, como que no mucho de eso. Entonces yo creo que es importante la parte intelectual, sin lugar a dudas, pero también es importante la parte emotiva, en lo que me ha llevado a mí a rendirme a los pies de Cristo Jesús para ser instrumento en sus manos. Entonces yo creo que es importante enamorar a los seminaristas de Jesucristo. Yo recuerdo que yo cuando terminé mis años en el seminario y fui ordenado sacerdote, a mí me impactó muchísimo. La persona que me vino a buscar para llevarme a mi primer parroquia hablaba de Jesús, pero con una espontaneidad que yo me quedé perplejo. Pero hablaba así como que del corazón. Y yo hacía para mis adentros, yo decía, yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. Yo había tenido una experiencia de conversión en la universidad que me llevó a desear servir al Señor en el sacerdocio, pero yo nunca me había atrevido a hablar así tan abiertamente de Jesús como lo está haciendo este hombre. Y ese fue como que uno de los momentos importantes en mi vida para yo expresar mi enamoramiento por Jesús. Entonces, qué bueno si hubiera cabida en las clases del seminario para poder tener ese tipo de diálogo entre los seminaristas y sobre todo testimonios que se pudieran compartir y que todos pudieran crecer en amor a Jesús. Uno da de lo que uno tiene, y si lo que uno tiene solamente es cabeza, pues eso es lo que vas a dar. Pero uno que predica debe no solamente predicar desde la cabeza, pero también y tal vez más aún del corazón. Tenemos en este momento un correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, Padre Pedro. Hola, Padre Pedro. ¿Cómo puede uno luchar contra las tentaciones? Hay veces que no puedo, aún habiéndome confesado y comulgado. Gracias. Osvaldo de Los Ángeles. Osvaldo, Dios te bendice. Yo creo que todos hemos pasado o estamos pasando por una misma situación. A mí me gusta mucho el pasaje de José, uno de los hijos de Jacob. José, pues, tuvo una tentación muy grande. Si nosotros vamos al libro de Génesis, capítulo 39, y ojalá que lo puedas leer, Osvaldo, habla de una mujer, me imagino yo, muy hermosa, que trató de seducir a José. Era la esposa de Potifar, es decir, uno de los altos comandantes del faraón en Egipto. Y le dice a José lo siguiente: acuéstate conmigo, así, claro y pelado, acuéstate conmigo. Dice la palabra de Dios que José era muy varonil, de buena presencia. Y cuando le dice esto a esta mujer, a José, ¿qué es lo que hace José? José no dialoga con la mujer. Una de las primeras cosas que tenemos que hacer es aprender a no dialogar con Satanás. ¿Por qué? Porque si dialogamos con Satanás, ay, ¿cómo sería si fuera así? ¿Cómo sería si hiciera esto? Empezamos a hacer fantasías y, hermano, el que juega con fuego se quema.
lo primero que tenemos que hacer es inmediatamente cortar, invocar el nombre de Jesucristo, decirlo tantas veces como sea necesario. Jesús, Jesús, creemos que hay poder en el nombre de Jesús y que al nombre de Jesús toda rodilla se ha de arrodillar, incluso, y por qué no, la rodilla de Satanás, porque Satanás no tiene poder delante de Dios, porque el poder que tiene Satanás se lo ha dado Dios, ¿sí? Y si no, lean Job capítulo 1. Es decir, lo primero que tenemos que hacer, no diálogo con Satanás. Y Satanás se reviste de muchas cosas, ¿no? Tiene muchísimos disfraces. Y uno de esos disfraces puede ser una mujer seductora, puede ser una película, puede ser una atracción al dinero, pues tantas cosas, ¿verdad? El maligno sabe cuál es tu punto flaco, cuál es tu punto débil y el mío. Y por ahí va a tratar de meterse. ¿Para qué? Para que podamos decir, yo no necesito de Dios. Serán como dioses, se les abrirán los ojos y podrán ustedes decidir por ustedes mismos. Y ahí viene el problema y desafortunadamente perdemos la batalla. Lo otro que hace José, fíjense qué interesante, dice la palabra de Dios que se pone a pensar en el precio o la consecuencia de esa acción que es invitado a tomar. Y él dice, no, porque el Señor a quien yo sirvo me lo ha dado todo y yo no quiero ni ofenderlo a Él y menos aún quiero ofender a Dios. Tremendo. Piensa en la consecuencia del pecado. Siempre la consecuencia del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 6, versículo 23, siempre es la muerte. Siempre vamos a seguir perdiendo. Y como dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan capítulo 8, nos hacemos esclavos de eso que pensamos nos va a dar felicidad. Y eso es lo que quiere Satanás, tirar al anzuelo para que mordamos y destruirnos. Tan sencillo como eso. Y lo otro, huye, sale corriendo. No se queda donde está, sino que se va. Cuando te enfrentes a una situación, trata de correr lo más que puedas. Salir de esa situación lo más pronto posible, porque mientras más tiempo te quedes ahí, más difícil te va a ser salir de esa situación o de esa tentación. Y lo otro, persevera, no te des por vencido, porque dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 13, que el que persevera hasta el final, ese se salvará. Bendito sea Dios. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, estoy en un dilema. ¿Puedo asistir a misa o visitar el Santísimo? Estoy viviendo con una persona. Antes estuve casada, aunque ese matrimonio no fue consumado y estoy en proceso de anulación. Una persona me dice que no puedo asistir a misa ni a la oración con el Santísimo y eso me duele mucho. Ayúdeme, por favor. Erika. Erika, mira, el Papa Francisco ha hablado muchísimas veces acerca de esto y él pide encarecidamente que las personas que no pueden comulgar, como en tu caso, por ejemplo, porque no están viviendo el sacramento del matrimonio, que sigan yendo a la iglesia, que sigan yendo a misa. No puedes comulgar definitivamente, ¿verdad? Porque tienes que arreglar tu vida primero. Pero acuérdate de nuevo, en la liturgia, en la Santa Eucaristía, hay dos partes importantísimas. Si bien es cierto que una parte es importantísima, que es la recepción de la Santa Comunión, donde recibimos a la plenitud de Dios, ¿sí? ¿Para qué? Para vaciarnos de nosotros, para llenarnos de Dios, de Jesús. La otra parte es la palabra de Dios. Y dice San Pablo que es a través de la palabra que entra la fe en el corazón del ser humano. Entonces, no te prives de ir a misa, de participar con los hermanos, de dejarte llenar por la palabra de Dios para que puedas caminar en el camino del Señor con más fuerza, con más poder, con más convicción. Y un día, con el favor de Dios, pues tengas tu relación en orden, como Dios manda, para poder recibir al Señor. Yo no estoy diciendo que comulgues, no comulgues, porque la palabra de Dios también nos dice en 1 Corintios capítulo 11, versículo 28 y 29, que si nosotros recibimos al Señor indignamente, estamos forjando nuestra propia condenación. Pero sí, lo que sí es importante es que vayas a la iglesia y que recibas la palabra de Dios, que compartas la fe con tus hermanos y que permitas también que tus hermanos te llenen de la fe que ellos tienen, porque eso es lo que hacemos en cada Santa Eucaristía, para que tú puedas con más fuerza y poder vivir según la santa voluntad de Dios. La palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 5, acuérdate de esto también, dice el Señor Jesús, no son las personas sanas las que necesitan médico,
No he venido para llamar a los buenos, sino para invitar a los pecadores a que se arrepientan. ¿Cómo no visitar al Santísimo? ¿Cómo no dejarte llenar de la presencia de Dios en ese Jesús que te está esperando, en ese santísimo sacramento del altar? Ve. Es igual que cuando uno se expone al sol en una playa, no haces absolutamente nada, pero dejas que el Señor broncee tu piel a través del sol. Qué hermoso dejarnos broncear el alma con el amor y el poder transformador de Cristo Jesús. Bendito sea Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo un familiar que es sacerdote anglicano. Dígame, por favor, si la Eucaristía y la comunión que ellos celebran es igual que la de la Iglesia Católica. Como católico, ¿debo asistir a esa iglesia? Dios y la Virgen lo bendigan. Laura. Laura, el Señor te bendice. Una de las cosas que está tratando de hacer la Iglesia Católica es de volver a la unidad. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en capítulo 10, versículo 16, dice que un día habrá un solo rebaño y un solo pastor. Desafortunadamente, la Iglesia Anglicana hoy día no está en comunión con la Iglesia Católica, con la Iglesia que funda Jesús sobre Pedro y los demás apóstoles. Y por lo tanto, la Iglesia Católica reconoce la misa anglicana como válida, pero no lícita. Hay una gran diferencia entre los dos. Sabemos bien que alrededor de 1540 más o menos, Enrique VIII, el rey de Inglaterra, decide romper con Roma y él se declara a sí mismo cabeza de la Iglesia de Inglaterra. Y como resultado de eso, pues al romper con Roma, rompe comunión entre la Iglesia Católica y la Iglesia Anglicana. Por lo tanto, la Eucaristía en la Iglesia Anglicana, como dije anteriormente, es válida porque viene en sucesión apostólica. Los obispos han sido los primeros que, antes de romper con Roma, pues eran obispos ordenados lícitamente y válidamente. Pero después de eso, ellos empiezan a ordenar a otras personas, realmente ya no estando en comunión con Roma, y por lo tanto ya es ya no es un sacramento reconocido por la Iglesia. Entonces, mi consejo para ti es que no vayas a esa iglesia, a no ser que tú tengas una fe bien afianzada en las enseñanzas de la Iglesia Católica. Entonces puedes ir de vez en cuando, pero acuérdate que en estos momentos no hay sucesión apostólica en la Iglesia Anglicana. Entonces, por lo tanto, no es un sacramento como la Iglesia enseña, y por lo tanto no es algo que realmente debemos de participar en ella. Ojalá que esto te ayude. De nuevo, no quiero causar ningún problema, especialmente con tu familiar que es sacerdote anglicano, pero esa es la realidad que desafortunadamente estamos encontrando hoy día. Ojalá que algún día esa palabra del Señor Jesús se haga realidad, y ojalá que sea pronto, que seamos un solo cuerpo, un solo rebaño, con un solo pastor, que es Jesucristo. Ojalá que así sea. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿cómo María se embarazó sin tener relaciones, ya que está científicamente comprobado que sin espermatozoides un óvulo no se puede fecundar? Por lo tanto, ¿le fue infiel a José? Así María no sería virgen. Octavio. Octavio, ¿crees en milagros, hermano? ¿Crees en milagros? El milagro es algo que irrumpe en la ley natural, es decir, es algo como que no es común en absoluto. Pero Dios es el Dios de los milagros, Dios es el Dios del poder y la victoria, Dios todo lo puede, para Dios no es imposible. Y esa es la misma pregunta que se hace María y que le hace al ángel. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, vamos a ver aquí, el versículo 34. María está haciendo, Octavio, la misma pregunta que tú haces. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser esto si soy virgen? Es decir, no tengo relación con ningún hombre. Es decir, ella está consciente de que ella solo no podía. Si no tenía hombre, ¿cómo iba a ser? ¿Verdad? Desde el punto de vista físico, desde el punto de vista científico, es una imposibilidad.
Pero ¿qué es lo que dice el ángel? Fíjense qué hermoso. Fíjate, Octavio. El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño es santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel, aunque no podía tener familia, porque era ya viejita, se encuentra en su 6º mes de embarazo, porque para Dios nada es imposible. Qué hermoso. Para ti y para mí, imposible. Pero ¿qué es imposible para ti y para mí? Con Dios es posible. Y por eso se ha llamado hoy día miércoles de ceniza. No importa cuán horrible haya sido nuestra vida, cuántos pecados hayamos cometido, el Señor te mira y te dice, ven a mí, porque lo que es imposible para ti, conmigo va a ser posible. Bendito sea Dios. Qué hermoso, hermanas y hermanos, el saber que tenemos una nueva oportunidad, que Dios es el Dios de las oportunidades, que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Bien lo dice el Papa Francisco. Primero tú y yo nos vamos a cansar de pedir perdón que de Dios perdonarnos. El teléfono para la misión en Estados Unidos y en el mundo entero es el 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a hacer una pequeñísima pausa y regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Y al Rey de Reyes, al Señor de Señores, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Tenemos a Angélica de Oklahoma vía telefónica. Angélica, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas Buenas, noches, Angélica, padre. ¿cómo estás? Bien, qué gusto escucharlo. Adelante, Angélica, por favor. Hay una pareja que se está preparando para recibir los sacramentos de iniciación cristiana en el programa Rica, en la parroquia, Ajá. y no se quieren casar por la iglesia. La que está Perdón, preparando... ¿dijiste no se quieren casar por la iglesia? Exactamente. ¿Y por qué? Bueno, la persona que los está preparando les dijo que ellos no podían comulgar sin casarse y les leyó un artículo que decía que era permitido. Por favor, padre, ¿podría explicar con alguna cita bíblica o documento de la iglesia dónde dice que no se puede comulgar si la pareja no está casada por la iglesia? El no estar casado por la iglesia, Angélica, es estar fuera de la voluntad de Dios, es decir, es estar en fornicación. Es decir, si no hay bendición por parte de Dios, si a Dios se le deja fuera de la relación matrimonial, pues entonces es como que dos personas que se unen, pero no está la relación bendecida por Dios. Entonces, el decir que no tienen que casarse ante Dios o invitar a Dios a ser parte de la relación matrimonial, haciendo del matrimonio un sacramento, eso es un mal servicio a estas personas de parte del catequista. Mi sugerencia sería que estas personas hablen con el párroco de la iglesia para que ayude a esta pareja a reconocer la importancia del sacramento del matrimonio, porque es precisamente el sacramento lo que hace posible que los dos sean uno en Cristo Jesús. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán un solo ser. Y dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, por lo tanto lo que Dios ha unido, que el hombre jamás lo separe. El no estar unidos en el Señor, en el santo matrimonio o en el sacramento del santo matrimonio, pues es estar fornicando. Y la palabra de Dios dice en la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 28 y 29, voy a leerlo para que tengas una idea un poco más clara. La palabra de Dios dice lo siguiente: cada uno pues examine su conciencia
y luego podrá comer del pan y beber de la copa, es decir, recibir la Santa Comunión. El que come y bebe indignamente, esto lo dije hace un ratito, come y bebe su propia condenación al no reconocer el cuerpo. Entonces, si se van a preparar para ser parte de la Iglesia Católica, pues tienen que pues, asumir esa responsabilidad de que ellos van a hacer las cosas según lo pide la Iglesia, que al fin y al cabo es lo que pide el Señor Jesús, porque el Señor Jesús establece la Iglesia para darnos a conocer la verdad, que es lo que nos va a salvar. Al fin y al cabo, la verdad es el mismo Jesucristo. Así que ojalá, Angélica, que tú puedas hacer algo para que esta pareja, que tal vez esté un poco confusa, pueda conocer la verdad según las enseñanzas de Jesús, dada a nosotros a través de la iglesia que él funda, que es la Iglesia Católica. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor. Hola, padre. Yo soy un joven muy cercano a la iglesia y las preguntas que me hacen sobre la Biblia las sé contestar, menos una. ¿Por qué hay pecado mortal y pecado venial? ¿Es que acaso no son los dos pecados? ¿Qué dice la Biblia sobre estos pecados? Daniel. Daniel, el Señor te bendice. Pues yo creo que es lógico que no todas las faltas son de la misma intensidad o de la misma gravedad. Hay faltas que son mucho más graves que otras. Por ejemplo, yo estoy caminando y veo una mariposa y llego donde un amigo y le digo, vi una mariposa enorme, enorme, enorme así, cuando la mariposa realmente era de este tamaño. ¿Estoy cometiendo una falta? Sí. ¿Estoy diciendo mentira? Sí. ¿Es una acción grave que mata la presencia de Dios en mí? No. Es decir, es un pecado venial. Es decir, es pequeño comparado con el mortal. La palabra mortal significa muerte. Es decir, a través de mis acciones, de mis decisiones, yo doy muerte a la persona de Dios en mi vida. Lo rechazo. Lo que hacen Adán y Eva, rechazan a Dios. ¿Por qué? Porque queremos nosotros ser como Dios. Tomar las decisiones según nuestros propios deseos y caprichos, según nuestra propia voluntad. Por ejemplo, un pecado mortal, una mentira, pero una mentira diferente. Yo vi a fulanito y a menganita teniendo relaciones sexuales. Y es mentira. ¿Esa es una falta grave, sí o no? Por supuesto que sí. Estamos dañando la reputación de una persona. Estamos aplastando con nuestros chismes y calumnias la dignidad de una persona. Eso es un pecado mortal. Y no solamente tenemos que arrepentirnos e ir a recibir la absolución sacramental a medida que confesamos nuestro pecado, pero tenemos que reparar el buen nombre de la persona, porque si no, ese pecado no puede ser perdonado. Entonces, ¿ven la diferencia? La palabra de Dios en la primera carta del apóstol San Juan, dice lo siguiente, versículos del 16 al 17. Porque también hay un pecado que lleva a la muerte, es el pecado mortal, ¿verdad? Y no pido oración en este caso, es decir, oración por una persona que ya está muerta, no. Toda maldad es pecado, pero no necesariamente el pecado que lleva a la muerte. ¿Entiende? Hay pecado que no lleva a la muerte, es decir, que no lleva a la muerte de la presencia de Dios en nosotros, un pecado venial, un pecado pequeño. La mariposa pequeña, que la explicamos como algo enorme, y el pecado mortal, que es lastimar, aplastar, herir, dañar la dignidad de otra persona. Sabiendo al fin y al cabo que lo que hacemos por el más pequeño, lo hacemos por el mismo Jesús. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, con mi esposa tenemos una bebé de 6 meses. Nos han dicho que es malo que una persona que vive en pecado alce, es decir, cargue a la bebé porque le transmite el espíritu que esa persona lleva. Ayúdenos con esto, por favor. Julio, de Costa Rica. Julio, comprendo tu preocupación y felicidades por tu bebé. Me imagino que debe ser la primera, ¿verdad? Así que, pero acuérdate una cosa, Julio, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 23, todos hemos pecado y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios.
incluso tú, Julio, incluso tu esposa. Entonces quiere decir que si cualquier pecador está incapacitado de levantar o de cargar a tu bebé, ustedes también, hermano, porque todos hemos pecado. Solamente 2 personas en toda la historia de la raza humana no pecaron: Jesús y María Santísima. El resto, todos hemos pecado. De ahí la importancia de un día como hoy, miércoles de ceniza, comenzar de nuevo, acercarnos más a Dios, dejar que la gracia de Dios nos transforme, nos levante, nos sane y nos haga más y más imágenes de Jesús. Al fin y al cabo, ese es el propósito de nuestra vida. Esa es la razón de tu existencia y de la mía, ser más y más como Jesús. Y la palabra de Dios, yo no sé si tu bebé está bautizada, yo espero que sí. Si no, por favor, pues bautícenla, porque al bautizar a esa criatura, Dios habita en ella. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, dice lo siguiente, fíjate qué hermoso. Ustedes, hijitos, son de Dios, ustedes son de Dios, así que no tengas miedo. Si tu hija está bautizada, tu hija es de Dios, es templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, el que está dentro de ustedes, al ser bautizados, al ser residencia de Dios, el que está dentro de ustedes, que es Dios, es mucho más fuerte que el que está afuera. Así que si Dios contigo y conmigo, nadie ni nada puede estar en nuestra contra. Y todo lo podemos en Él que nos fortalece. Así que está cubierta, está protegida, está llena de la presencia de Dios. Y el Señor promete que nada ni nadie la podrá destruir. Bendito sea el Señor. Tenemos una llamada vía telefónica desde Texas. Helen, ¿me escuchas? Sí, Padrecito. Dios me lo bendiga. Un gusto escucharte, Helen. Adelante, por favor. Tengo una pregunta, Padre. ¿Me podría explicar qué es la indulgencia plenaria? Con todo gusto. La palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 25, pues habla acerca del juicio final y va a haber aquellos que han sido obedientes al Señor y aquellos que han sido desobedientes al Señor. Pero todos nosotros en algún momento u otro hemos sido desobedientes al Señor, como está diciendo hace unos momentos, todos hemos pecado y todos hemos apartado la gracia de Dios. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús hace una cosa maravillosa. Le da las llaves del reino a Pedro. Pedro fue un nombre inventado por Jesús. La palabra Pedro no existía, ni en hebreo ni en griego tampoco. Nadie se llamaba Piedra, nadie. Imagínate que ahora te pongan, qué sé yo, volcán. Es decir, esa palabra no existe en la lista de nombres que usualmente usamos, aunque hoy día, quién sabe, ¿no? Porque hay tantos nombres extraños, ¿no? Pero en ese tiempo nadie usaba la palabra Pedro. Y sin embargo, es la palabra que Jesús le da a Simón Barjona. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Te daré las llaves del reino. Las llaves, en el caso de David, el gran rey de Israel, las usaba el mayordomo de David. Y el mayordomo tenía el poder con su llave de abrir la sala de audiencia o cerrarla, de abrir los almacenes del reino o cerrarlos. Las llaves que Jesús le da a Pedro son llaves simbólicas, las llaves del reino. Con esas llaves abrirás y cerrarás. Cuando estamos hablando de indulgencias plenarias, estamos hablando no solamente de la autoridad que Jesús le confiere a los primeros apóstoles, que son los primeros obispos de la iglesia, y a sus sucesores, y a las extensiones de esos sucesores, que son los sacerdotes, para abrir y cerrar, pero también para borrar todo tipo de cicatriz o de consecuencia causada por el pecado. Esa es la indulgencia, un indulto. La persona queda completamente limpia. ¿Por qué? Porque en el nombre de Jesucristo, el obispo y la extensión del obispo, que es el sacerdote, tienen la autoridad del mismo Jesús para limpiar, para sanar, para levantar, para renovar y para dar vida nueva.
No que el sacerdote tenga poder, el sacerdote no tiene poder en absoluto, ni el obispo tampoco. Es Jesús actuando a través del sacerdote, in persona Christi. Entonces, hay dos tipos de indulgencia. La indulgencia parcial, en la que hay un indulto parcial, se borra parte de la cicatriz o de la consecuencia del pecado cometido, y la otra, pues, la indulgencia plenaria, que se borra todo, completamente todo, por la sangre de Jesús derramada en una cruz en el Calvario. Y si esa persona muere en ese momento, derechita al cielo va. ¡Qué maravilla! Así es la misericordia de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, mi corazón se regocija al escucharlo. ¿Es cierto que la iglesia prohíbe poner las cenizas de mi esposo en el mar? ¿La casa no es apropiada? ¿Cuál sería el lugar más adecuado para depositarlo? Gracias, Cecilia. Cecilia, mi hija, ¿y para qué quieres tirar la ceniza en el mar? Es decir, para que se la coman los pececitos, no. Es decir, ya la persona no está ahí, comprendemos perfectamente que el alma no está ahí. Pero ahí está el cofre donde estuvo ese precioso regalo que Dios nos ha dado, que es nuestra alma, que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, un lugar digno, así la iglesia lo estima, es el suelo. La palabra de Dios en el libro de Génesis dice, polvo eres y al polvo regresarás. Génesis 3:19, polvo eres y en polvo te convertirás. Entonces, el tener las cenizas de una persona en la casa o de tirarlas en el mar, pues no estamos realmente siendo reverentes con ese cofre maravilloso que fue la residencia de nuestra alma inmortal. Entonces, la iglesia pide que nosotros demos cristiana la sepultura. Y de esa forma, pues, estamos reverenciando ese cofre maravilloso que el Señor por amor nos ha dado. Ese cofre que ha sido por todos estos años realmente la residencia de eso que ha sido creado a imagen y semejanza de Él. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. No soy del todo creyente, pero su programa me está haciendo cambiar de idea. Tal vez sea tarde para que Dios me acoja en sus brazos, pues he pecado mucho. ¿Usted qué cree, Padre Pedro? ¿Es tarde para entrar en el hecho de Dios siendo homosexual? Iván. Iván, Dios te bendice. Perdona. Nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde. La palabra de Dios nos dice, este es el día que ha hecho el Señor. Salmo 118, versículo 24. Ese es el día de tu salvación. Ese es el día de tu victoria. Mira, Iván, yo conozco gente que era homosexual y eran activos homosexuales. Y hoy día el Señor los ha cambiado. Es decir, no existe un gene en la estructura genética del ser humano que nos haga pensar que ese gene produce la homosexualidad. No existe. No existe. Desafortunadamente todo está aquí, hermano. El pecado entra por 3 vías. La ancestral, una persona que era alcohólica, que era homosexual, que era adicta a alguna sustancia. Lo más probable es que en el futuro alguien en su familia tenga el mismo problema. Hasta la 3ª y 4ª generación, dice la palabra de Dios, ¿sí? Influenciamos uno a otros. La otra vía es la vía ambiental. Vivimos en una sociedad en que, como dice en inglés, anything goes. Todo está bien. Si te gusta, hazlo. El Papa Benedicto XVI, cuando era el cardenal Ratzinger, cuando abre el cónclave para elegir el nuevo Papa, decía, vivimos en una época de total relativismo. Es decir, tu verdad puede ser diferente a la mía, pero yo te la respeto, pero que no respetamos muchas veces a Dios. Y a Él es a quien hay que respetar y escuchar lo que Él nos dice. Porque lo que Él nos dice es para nuestro mejor bien, que al fin y al cabo es nuestra salvación. Problemas todos tenemos, de adicciones, de debilidades ante ciertas tentaciones, pero yo soy fuerte en mi debilidad, porque es Jesús el que nos hace fuertes. Yo te invito de todo corazón para que vayas a confesarte, Iván. Haz una buena confesión, para que botes toda esa basura que has acumulado por dentro por tanto tiempo. Dios nunca se cansa de perdonarnos. A veces nosotros nos cansamos de pedir perdón, pero ¿sabes una cosa? Él en este momento te está diciendo, ven, hijo mío, ven.
Celebremos. Porque Iván estaba muerto, pero ha vuelto a la vida. Estaba perdido, pero ha sido encontrado. Todos somos hijos pródigos. Y todos necesitamos de la maravillosa y transformadora misericordia de Dios. No pierdas la oportunidad, Iván. No te eches más tierra encima, mi hijo. Reconoce tu grandeza. Reconoce la maravilla de lo que tú eres. Creado en imagen y semejanza de Dios. Para vivir una vida mediocre, o una vida miserable, o una vida sin sentido. Para vivir, Dios quiere para ti, para mí, para todos, una vida en victoria. Una vida en santidad. Una vida que más y más refleje la misma presencia de Jesús en nuestras vidas. Ay, hermanos, si conociéramos el poder de Dios, todo lo podemos si realmente creemos. Y dice el Señor Jesús, si crees, Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 40, vas a ver, Iván, vas a ver José, vas a ver María, vas a ver Pedro, la misma gloria a Dios, porque para Dios no hay imposibles. Vamos a tener un peregrinaje maravilloso, fastuoso, poderoso, transformador. Vamos a ir a Grecia y a Tierra Santa del 11 al 22 de este año en octubre, si Dios permite. Para reservaciones o para más información, por favor comuníquense con Maciel Carrasco de Canterbury Pilgrimages. El teléfono es el 603-941-3078. Repito, 603-941-3078. El cupo es bien limitado, así que ya se está llenando, así que por favor pida información si quisiera ir con este servidor. Y pues nos vemos pronto con el favor de Dios, ¿sí? El correo electrónico de Maciel es pilgrimages.com. Así que esperamos que ustedes puedan pedir más información al respecto. También les queremos recordar que el sábado 25 de marzo, ya muy pronto, tenemos la jornada de evangelización familiar, rescatando familias de las adicciones en la Catedral Santuario Virgen de Guadalupe en Dallas, Texas. Para más información, comuníquense por favor con el Ministerio Mensaje de Texas y el número telefónico es el área 214-527-4839. Repito, área 214-527-4839. Y el viernes 7 de abril va a haber una misa de sanación en la Divina Providencia, Iglesia de San Faustina en Houston, Texas. De nuevo, la Iglesia San Faustina en Houston, Texas. Para más información, por favor, comuníquense con Lucy Vargas al número telefónico 281-639-77, perdón, 9977. 281-639-9977. Sí. Hermanas y hermanos, desafortunadamente pues ha llegado el final de nuestro programa. Acuérdense de orar por este ministerio de WTN y también pues cuando puedan envíen sus donaciones para que podamos seguir llevando al mundo la santa palabra de Dios. Que el Señor los bendiga en abundancia y este día por siempre os colme su santa paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Que pasen un día muy feliz, una santa cuaresma y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.